Muy buenas, en este video les presentaré el taller de estadística computacional respecto al tema 3, variables aleatorias discretas. Los integrantes somos Pablo Contreras, José Soderdan y quien les habla, Diego Beas. Aquí se nos presenta un pequeño contexto para los problemas, algunas definiciones y unos supuestos base para usar en las preguntas. Para la primera pregunta, nos entregan valores de probabilidad y nos piden determinar la FDP teórica de C junto a sus dos primeros momentos. Nosotros separamos esto en tres casos, los cuales fueron respondidos con la fórmula de una binomial. El primer caso de probabilidad es con C igual a 0. Esto ocurre cuando no se hace ningún clic. El segundo caso es cuando la probabilidad de clics está entre 1 y 99. Tiene dos binomiales, pues el primer clic tiene una probabilidad distinta al resto, y hay que considerar cuando es seleccionado o no. Y el tercer caso ocurre cuando se busca hacer clic en los 100 resultados posibles de la lista. También agregamos un caso en el que no ocurre ninguno de los anteriores, que es 0. Los primeros dos momentos, los cuales son el valor esperado y la varianza, se calcularon de manera teórica y nos dieron 10,1 y 9,07 aproximadamente. En la segunda pregunta nos piden simular m sesiones de búsqueda con las probabilidades de C de la pregunta anterior, registrando este valor de C en cada sesión. Para este caso, se usaron las probabilidades que nos dieron para saber si se hace clic o no en una iteración, y esto fue ubicado en un ciclo for con el rango del valor m, el cual nos da finalmente esta tabla. Nos percatamos que a medida que el valor de m aumentaba en nuestras simulaciones, los resultados experimentales se aproximaban cada vez más a los valores teóricos. Esto gracias a la ley de los grandes números, que dice que a medida que aumenta la cantidad de testeos, se describirá de mejor forma el comportamiento promedio de una sucesión de variables. La aproximación de los valores experimentales versus los teóricos se demuestra por la diferencia porcentual entre estos. Los casos que tienen una diferencia porcentual del 100% indican que estos casos son muy improbables de ocurrir en la realidad, como es el caso de realizar 100 clics. Finalmente, aquí tenemos los valores de los dos momentos calculados de manera teórica y empírica, los cuales son muy similares entre sí. En la pregunta 3 nos piden demostrar si el valor esperado de G es igual a 10 por la raíz del valor esperado de C más 5. Esto cuando el valor esperado de C es mayor a 0. Para ello, calculamos el valor esperado de G haciendo una sumatoria de las probabilidades de f de C multiplicadas por los valores de G respectivos, los cuales nos dieron aproximadamente 36.41. Este valor fue comparado con lo planteado en el enunciado, lo cual tenía un valor de 36.78. Ahora, a pesar de que los valores no tienen una gran diferencia entre ellos, no se puede afirmar lo planteado en la pregunta, ya que la fórmula de la ganancia no es una función lineal, y por lo tanto, no se podría aplicar esta regla para esta comparativa de los valores esperados. En la pregunta 4 nos piden determinar la FDP teórica del número de resultados que examinará un usuario antes de hacer el primer clic, esto en una lista de resultados de tamaño infinito. Para responder a esto, definimos un X como la cantidad de resultados examinados antes del primer clic, excluyendo el resultado de este clic. Aplicamos una sumatoria porque hay n tamaños de lista distintos en donde se pueden dar los opuestos, y luego esto se multiplica por la combinatoria para tomar los x-1 casos de fallo. Este x-1 hace referencia a todos los casos menos el primero. Luego aquí abajo tenemos una simulación de lo planteado con una tabla de la función de probabilidad. Otro dato a mencionar es que calculamos los valores teóricos y experimentales de los experimentos.
los cuales, además de darnos un valor de 1, fueron muy similares entre estos. Para la pregunta 5 nos piden estimar la probabilidad de que no se realicen clics en una lista de tamaño infinito. Del enunciado podemos sacar que la probabilidad de que un resultado sea relevante es de 1 partido 100 y la probabilidad de leer es 1 partido 10. De los supuestos base, podemos saber que el usuario siempre examina el primer resultado y que la probabilidad de hacer clic es 1 partido 100 o 1 partido 1000. Esto si es que es o no el primer resultado. Mediante esta fórmula, planteamos teóricamente cuál es la probabilidad de no hacer clic tanto en el primer resultado como en el segundo hasta el infinito. Luego realizamos este código donde hacemos un registro de simulaciones en las cuales sumamos la cantidad de clics que realizamos para cada simulación. Finalmente, se identifica la cantidad de veces que C es menor a 1 en este registro y se calcula su probabilidad. A medida que el tamaño de los resultados iba al infinito, la probabilidad de no hacer ningún clic tendía a 0. Esto es porque con tamaños más grandes se volvía más factible encontrar datos que son relevantes y son leídos, y por consiguiente se realizaba clic en ellos. En la pregunta 6 nos indican que a medida que revisamos una lista, la probabilidad de que un resultado fuera examinado empezaba a modificarse, a medida de si se hacía clic o no en un resultado anterior. Con un tamaño 100 en la lista, nos piden calcular los valores esperados de C y G mediante simulación. Para ello, usamos una versión modificada del código de la pregunta 2. Pero ahora, el valor de la probabilidad de leer un resultado se modificará cuando se realiza o no un clic en algún resultado previo. Esto ocurrirá solamente hasta llegar a los 100 resultados o se detendrá abruptamente si es que el cliente deja de leer resultados, lo cual podemos sacar del enunciado de la pregunta. Aquí tenemos una tabla de los valores FDC experimentales, en los cuales van decayendo a medida que avanza, y luego al momento de calcular el valor esperado de C y G, estos valores resultan ser bajos, ya que a medida de que avanzamos por cada resultado, la posibilidad de hacer clic en estos va disminuyendo hasta un punto en el que se hace casi improbable seguir leyendo resultados. En la última pregunta nos piden determinar nuevamente los valores esperados de C y G cuando se modifican las probabilidades de resultados relevantes entre R posiciones, e indicar qué sucede a medida que este valor de R aumenta entre 1 y 20. El código tiene un concepto similar al de la pregunta anterior, pero las modificaciones fueron en base a este valor R que fuimos variando entre 1 y 20 al momento de testear. Al calcular los valores esperados de C y G, pudimos apreciar que estos aumentaban a medida que R iba subiendo entre 1 y 20, pues a medida que este valor de R aumentaba, se producía una mayor cantidad de clics con una mayor probabilidad de ocurrir. Finalmente, hacemos mención a la conformidad ética de este taller y también indicamos que las simulaciones de las preguntas 2 y 5 tienen un largo tiempo de ejecución debido a la gran cantidad de casos de prueba realizados. Muchas gracias por su atención.